Vamos a empezar con la segunda parte de mitos y creencias. Ya hemos hablado sobre las cámaras full frame, sobre los objetivos y ahora vamos a seguir con el siguiente mito que tengo apuntado aquí y es pensar que si editas en DaVinci vas a conseguir un mejor color. Mirar, esto es algo que se sigue repitiendo a día de hoy. Sí que es verdad que DaVinci es una herramienta muy interesante tanto para edición, montaje, efectos especiales y también color. ¿Por qué es tan interesante? Porque tenemos los nodos. Es un sistema nodal, no por capas. Esa es la principal diferencia que tenemos entre DaVinci y Premiere. ¿Esto quiere decir que vas a conseguir un mejor color en DaVinci? Sí, pero no. Es decir, lo más importante es entender que el proceso de color es un proceso. Si nosotros no sabemos hacer ese proceso, ni en Premiere, ni en DaVinci, ni en cualquier otro programa vamos a conseguir un mejor color. Es decir, realmente en cualquier programa podemos hacer el proceso de color. Por ejemplo, en DaVinci lo podemos hacer por nodos y en Premiere lo podemos hacer por capas. Lo que pasa es que en DaVinci tenemos la facilidad de que ese proceso sea mucho más extenso, laborioso y así conseguir un resultado más minucioso. Es decir, al final conseguir un mejor resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que el mito está en que si yo utilizo DaVinci ya voy a conseguir un mejor color. No es así. En Premiere, en DaVinci, en Final Cut, en Filmora, da absolutamente igual el programa que utilices. Si no sabes hacer el proceso de color, no vas a conseguir un mejor color. Entonces, ese mito de si me paso a DaVinci, mis vídeos se van a ver mejor porque voy a tener un mejor color, te aseguro que es falso. Lo más importante es saber hacer el proceso de color y entender la herramienta. No importa si editas en un programa o en otro. Vamos a seguir con otro mito que tengo apuntado aquí es editar con más recursos hará que tu vídeo sea mejor. Es decir, añadirle efectos, transiciones, textos, etcétera, hará que tu vídeo sea mejor. Esto es un mito y es totalmente falso. Algo que pasa a día de hoy es que las redes sociales tienen demasiada importancia y nos influencian demasiado. Vemos en redes sociales ediciones súper laboriosas, con rotoscopias, con transiciones, con efectos y para hacer un minuto de vídeo tal vez se llevan 10, 12 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente piensa que tiene que editar de esta forma y la verdad es que editar de esta forma no es rentable. Tenemos que entender algo y es que a día de hoy sí que es verdad que es importante llamar la atención, porque la atención realmente está muy cotizada. Conseguir la atención del público cada vez es más difícil, pero tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son viables y otras que no. Yo, por ejemplo, cuando hacía vídeos musicales me daba cuenta de que cada vez más personas y más filmmakers añadían transiciones, efectos, etc. ¿Qué pasaba? Que luego me ponía a hacerlo, veía que tardaba muchísimo tiempo y los costes que tenía ese videoclip eran tan altos que los clientes no lo podían asumir. Es decir, cuando tú ves que una persona edita de esa forma, lo que está haciendo es perder dinero, porque está metiendo mucho recurso, mucho tiempo y al final lo que pasa es que su vídeo no queda mejor, sino que tiene más inserciones. Y tenemos que tener algo muy en cuenta. Muchas veces vas a pensar que esa inserción, ese recurso que vas a añadir, es un recurso bueno, pero a tu cliente no le va a gustar. Y esto, por ejemplo, lo comentó Chris en la entrevista, que él antes intentaba mejorar sus vídeos metiendo inserciones y luego venía el cliente y le decía que no le gustaba o que no le encajaba y había perdido el tiempo. Entonces, meter más inserciones, meter más recursos, etcétera, ¿hará que tu vídeo sea mejor? No. Un vídeo realmente se centra en lo que quiere transmitir, en lo que el cliente quiere recibir y sobre todo conseguir el resultado que el público quiere. Muchas veces los filmmakers tenemos ese alma creativa que pensamos que necesitamos meter más y más y más y mejorar más nuestros vídeos, pero realmente te puedo asegurar que lo más sencillo, si está bien hecho, es lo que mejor funciona. Entonces, ese mito de mete más recursos, mete más transiciones, métele más horas de edición a tu vídeo para que quede mejor, te puedo asegurar que es totalmente falso. Y este mito lo quiero enlazar con el siguiente, que lo tengo apuntado aquí, y es: hacer mejores vídeos me va a traer más clientes. Esto es un mito que muchos filmmakers piensan que es verdad y es totalmente falso. Mirad, todos los filmmakers pensamos que si tenemos una cámara mejor, un objetivo mejor, mejor iluminación y hacemos mejores vídeos vamos a tener más clientes, cuando realmente esto es totalmente falso. Es más, a día de hoy, 2025, tenemos que saber que cada vez se nos va a valorar menos por la calidad de nuestro trabajo y más por el precio y por los resultados que vamos a conseguir. Esto lo he puesto de ejemplo muchas veces. Si alguien con un iPhone consigue clientes para una tienda, va a volver a llamar al que tiene el iPhone. Este es un ejemplo muy sencillo de entender. Si tú tienes un equipo increíble, haces vídeos increíbles, pero no consigues resultados, el cliente no te vuelve a llamar.
El cliente lo que quiere es un resultado, lo hemos dicho muchas veces. Quiere dinero, quiere clientes, quiere que su tienda, su negocio, etcétera, se conozca más, quiere reconocimiento, ya sea en redes sociales, seguidores, etcétera, o quiere un resultado. Nosotros le tenemos que ofrecer ese resultado. El vídeo da absolutamente igual, no importa cómo lo hagas, lo que importa es el resultado que quiere conseguir el cliente y eso lo tienes que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos como filmmakers, hablamos sobre ese alma creativa que quiere hacer el mejor vídeo posible, el más creativo, con la mejor calidad, pero realmente muchas veces tenemos que entender que nuestro trabajo no es para nosotros, es para un cliente. Y tenemos que buscar la forma de que ese cliente salga satisfecho del proyecto que hemos hecho. A mí si me llama una barbería, yo sé que la barbería no quiere que le graben 4K 120 fotogramas por segundo. La barbería lo que quiere es enseñar su negocio, cómo corta, que corta bien, que los clientes van a quedar satisfechos y que más clientes lleguen a esa barbería. Y eso es lo que realmente importa. Si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta de que no tienes que gastar tanto en equipos y tienes que pensar más en lo que quiere el cliente. Y realmente te puedo asegurar que eso es lo importante en 2025. Entonces, si pensabas que por hacer mejores vídeos o tener mejor calidad ibas a tener más clientes, te puedo asegurar que no. En 2025 esto no funciona de esta forma. Vamos a seguir con el siguiente mito y es: si un vídeo te lleva más tiempo hacerlo, debes de cobrar más. Esto es un mito y error que muchos filmmakers cometen. Al cliente le da absolutamente igual si tardas 1 hora o tardas 20 horas en hacerle un vídeo. Tiene un presupuesto que le encaja y otro que no. Si a ti te lleva muchísimo más tiempo producir un vídeo, editarlo, entregárselo, hacerle los cambios, etcétera, al cliente te puedo asegurar que le da absolutamente igual. Para explicar esto realmente es muy sencillo. Tú vas a un restaurante, pides una hamburguesa, por ejemplo, o un bocadillo, y te da absolutamente igual si el bocadillo ha tardado 4 minutos en hacerse o ha tardado 40 horas. Tú lo que quieres es el bocadillo, el resultado final, comer. Pues al cliente le pasa exactamente lo mismo. Sí, sé que duele, pero realmente es que este trabajo es así. Si tú te pasas haciendo rotoscopias, transiciones, efectos, etcétera, y te pasas mirando todas las tomas para que quede el vídeo perfecto, a tu cliente le da absolutamente igual. Tu cliente lo que va a valorar es la percepción que tiene de tu trabajo y sobre todo el resultado que tú le puedes conseguir. Cuando tú te das cuenta de esto, siempre te vas a centrar en cómo puedo hacerlo de la forma más rápida posible, que sea lo más viable posible, que el producto que yo le entregue, es decir, el vídeo que yo le entregue al cliente, le guste y sobre todo cumpla con sus necesidades y sobre todo consiga resultados. Si esta fuente de texto o la otra o la otra o la otra y estar media hora mirando fuentes de texto que no te llevan a ningún lado, te puedo asegurar que eso a tu cliente le da absolutamente igual. Pasarte 1 hora, 2 o 3 haciendo el color, mirando en detalle todas las temperaturas, etcétera, para que todo quede similar, a tu cliente le da absolutamente igual. Entonces, si a ti te lleva más tiempo hacer un trabajo, quiero que sepas que no vas a cobrar más por ello. Tú tienes un presupuesto, tienes un proyecto y si lo haces en el menor tiempo posible es cuando más rentabilidad vamos a tener. Por eso mismo en esta formación lo que quiero enseñarte es: esto es lo importante, esto no es importante, esto es lo que funciona y esto es lo que no. Trabaja de la forma más coherente, rápida y eficaz posible. Entonces, si pensabas que por trabajar más horas ibas a cobrar más, te puedo asegurar que no. Es más, te voy a decir cómo funciona el sector profesional del cine. En el cine normalmente se hacen jornadas de 12 horas y las horas extra se suelen pagar a partir de las 12 más 1. Es decir, tienes que pasarte 12 horas trabajando más una para que te paguen las horas extra. Entonces, como ves, cuantas más horas trabajes, realmente no cobras más. Tú trabajas por jornada, trabajas por proyecto y así es como funciona el negocio audiovisual. Entonces, tenlo muy en cuenta que si quieres ser filmmaker, tienes que trabajar de la forma más coherente, eficaz y rápida posible. Seguimos con el siguiente mito y es: con un contrato te aseguras de que el cliente te va a pagar. Esto es totalmente falso. Mirad, lo primero que tenéis que saber es que mi mujer es abogada. Y esto lo hemos comentado muchas veces. Ella no quiere dar formaciones, no le gusta aparecer en cámara, dice que no sabe hablar,
Pero esto lo hemos hablado muchas veces. Un contrato entre dos personas individuales no lleva a ningún lugar. Es decir, un contrato es una vinculación entre dos personas, pero tiene que ser acreditado. Esto, por ejemplo, si lo hacemos en una notaría o con testigos, etcétera, es diferente. Pero los contratos que se firman a nivel de fotografía, vídeo, etcétera, que son entre dos particulares, no llevan a ningún lugar. Pero da igual, este es otro tema. Intentaré traer a mi mujer para que os hable de esto, pero te pongo otro ejemplo. Tú has firmado un contrato en el cual dice que tú vas a realizar unos trabajos y te van a pagar 1.000 euros por ello. Tú tienes un papel que la otra persona te ha firmado de que te los va a pagar. Vale, si no te los paga, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, pues le denuncio. Vale, en España tenéis que saber algo, ¿vale? Y es que interponer una denuncia por la parte del denunciante cuesta dinero. Es decir, las costas del juicio las vas a tener que pagar tú. Entonces, de esos 1.000 euros te puedo asegurar de que primero ya te aseguras de que 1.000 euros no vas a cobrar porque vas a tener que pagar unas costas, vas a tener que pagar a un abogado y aparte, como habéis firmado entre dos particulares, esa persona puede acreditar que no tiene dinero para pagarte, que lo va a pagar más tarde, puede aplazar los juicios y puedes estar 2, 3 años, sin exagerarte, en pleitos, es decir, pagando abogados, teniendo que pagar las costas y teniendo que ir a un lugar porque se aplazan los juicios. Entonces, solo quiero deciros algo, el tema de los contratos no sirve para nada. Lo más importante, como siempre os digo, buscar la forma más eficaz de trabajar, tener en cuenta que todos hemos tenido malas experiencias y sobre todo cobrar por adelantado. Es la mejor forma de no tener este tipo de problemas, porque un papel firmado a día de hoy, al menos en España, no sirve de nada, porque te pueden estar mareando 1 año, 2 años, 3 años y tú pagando un abogado, teniendo que ir a un juicio, aplazando, buscando sentencia y ya verás cómo lo único que vas a hacer por 1.000 euros que tendrían que haberte pagado es gastarte mucho más. Entonces los contratos te puedo asegurar que no sirven de nada. Seguimos con el siguiente mito. Vamos a pensar que todavía no somos autónomos. Queremos dedicarnos a la fotografía y el vídeo, pero todavía pues no estamos de forma legal. Muchos piensan de que si no estás de forma legal trabajando, no puedes trabajar, no puedes emitir una factura. Esto es totalmente falso. Mirad, en España tenemos una ley la cual nos dice que una persona física por un trabajo esporádico, es decir, algo ocasional, también puede emitir una factura. Yo, por ejemplo, si no estuviese trabajando y, por ejemplo, me quieren contratar para hacer un vídeo, como es algo ocasional, puedo emitir una factura como persona física. Es decir, si, por ejemplo, haces un trabajo o 2 al mes, no hace falta que seas autónomo. Puedes emitir facturas con IVA sin ser autónomo, siempre y cuando sea recurrente y no supere el salario mínimo interprofesional. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que todavía no está autónomo o no tiene una sociedad y te dicen, oye, pues mira, Juan, ¿me puedes hacer un vídeo? Le dices, sí, es que necesito factura, no te preocupes. Lo que voy a hacer es hacerte una factura como persona física. Esto, por ejemplo, ya tendrías que hacer trámites jurídicos, es muy sencillo, vas a Hacienda, pides un documento, lo añades y listo. Y puedes hacer una factura, declaras el IVA y sin ningún problema. Pero sí puedes trabajar sin ser autónomo, siempre y cuando, repito, sea algo esporádico, no repetitivo y sobre todo no superes el salario mínimo interprofesional. Entonces, ese mito de tengo que ser autónomo para trabajar como fotógrafo o filmmaker, no, es totalmente falso. Seguimos con el siguiente mito y es cobrar 50-50 es la mejor forma de que te paguen. Esto es totalmente falso. Mirar, cobrar 50-50 tal vez no sepas lo que es y es básicamente que la mayoría de filmmakers hacen esto. Yo te cobro el 50% del presupuesto por adelantado y cuando te entregue el vídeo, te guste, me marees con los cambios, me pagas el 50%. Esta es la peor forma que tienes para cobrar. Yo sé que a día de hoy hay un problema muy grande con esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de filmmakers trabajan de esta forma y lo que han hecho es acostumbrar a los clientes a que paguen de esta forma. Pero no te preocupes, no tengas miedo a cobrar por adelantado. Si tu trabajo lo vale y los resultados que vas a ofrecer lo valen, te puedo asegurar que todos te van a pagar por adelantado. Yo siempre cobro por adelantado. Menos con las empresas grandes que esos pagan a 60 días. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Mirad, si nosotros cobramos 50-50, es decir, cobramos 50 por adelantado y 50 al entregar el vídeo, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Mirad,
Tú tienes que entender algo, y es que tú eres una empresa, ya sea que seas autónomo, ya sea que tengas una empresa, una sociedad o lo que sea, tú eres una empresa. En el momento que facturas, tienes que pagar un IVA, ¿vale? Hasta ahí, muy importante. Si nosotros tenemos un cliente que, por ejemplo, nos va a pagar 1.000 euros y le cobramos 500 por adelantado, ya estamos facturando. ¿Cuánto hemos facturado? Hemos facturado 1.000 euros, pero solo hemos cobrado 500. Es decir, yo a los 3 meses, haciendo la trimestral, tengo que pagar el 21% de 1.000 euros. Es decir, de esos 1.000 euros que he facturado, tengo que pagar 210. Pero claro, tengo que pagar 210, pero solo he cobrado 500 todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tengo 290 euros. Con esos 290 euros tengo que cubrir todos los gastos que tiene la producción. Es decir, por ejemplo, si es un rodaje que tengo que desplazarme, tengo que pagar gasolina, el coche, mi comida, el gasto de equipo, etc. Es decir, ese dinero se va restando. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate que los otros 500 euros no te los paga. Ahí tienes un problema muy grande, porque tú has facturado 1.000 euros que no has cobrado. A la hora de hacer el IRPF, es decir, el impuesto de las personas físicas, tú has ganado 1.000 euros aunque no te las han pagado. Entonces, esto es la forma en la cual te puedes acabar arruinando. Esto es un error garrafal. Nunca cobres 50-50 porque vas a tener un gran problema cuando alguien no te pague. Siempre cobrar por adelantado. Mira, os voy a explicar cómo cobro yo todos mis trabajos. Lo primero de todo, cuando un cliente me habla, antes de nada le digo, ¿qué quieres hacer? Explícame más o menos lo que quieres hacer, dónde se va a hacer y le doy un presupuesto aproximado. Siempre aproximado. Si ese presupuesto aproximado le encaja, le digo, vale, para que te haga un presupuesto final y empecemos a hablar seriamente de tu trabajo, te voy a pedir una fianza. Es decir, yo le suelo cobrar más o menos el 10% del presupuesto aproximado. Si, por ejemplo, el presupuesto son 500 euros, le pido 50. Con esa fianza me aseguro de que todo el trabajo que voy a hacer de escuchar al cliente, escuchar su propuesta, intentar darle el máximo valor y crearle un presupuesto final, se ve pagado. Es decir, ya sé que al menos un dinero me voy a llevar. En el momento que me dice, vale, mira, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto. Vale, ya tenemos la idea que queremos hacer. Yo le digo, esto te sale tanto, presupuesto final. Me tienes que volver a pagar una fianza para empezar el proyecto. Aquí le cobro otro 10% del presupuesto final. Y a partir de ahí empezamos a elaborar la idea. Empezamos a ver todo lo que necesitamos y luego, muy importante, para reservar el día de la grabación, porque nuestros días son limitados, le cobro el 40% del presupuesto final. Es decir, antes de ir a producción ya he cobrado la mitad del dinero. Pero esto no es todo. El mismo día de la grabación tiene que abonar el resto. Es decir, el día de la grabación paga el 100%. Si no, ese vídeo no pasa a edición. Yo siempre matizo algo y es que yo trabajo con editores y yo al editor le tengo que pagar. Y yo le digo al cliente, si tú quieres que el vídeo pase a edición, lo que tienes que hacer es pagarme, porque yo tengo que pagarle a él. Es decir, esto es una cadena. Si tú no pagas el 100%, este vídeo no pasa a producción. Oye, mira, pues yo no quiero trabajar de esta forma, tal y cual. No pasa nada. Tengo el 50%, tú decides si el otro 50% se va a llevar a cabo o no. Pero yo siempre me aseguro que todos los procesos estén pagados. Así es como nos aseguramos. Al cliente muchas veces lo que le cuesta es pagar todo por adelantado, pero si vamos haciéndolo por cachos, lo que pasa es que es mucho más sencillo. Entonces, para que sea mucho más sencillo para ti, cuando alguien te hable, le dices, vale, esto va a costar aproximadamente esto. Te voy a pedir una fianza, ya sea 50 euros, 100 euros, un importe que no sea significativo. Cuando ya sepas lo que tienes que hacer, le das un presupuesto final. ¿Que él lo acepta? Perfecto. Ponemos un día de grabación. Me pagas la reserva de ese día y el día de la grabación me pagas el resto. Y muy importante, tú siempre tienes que jugar con la percepción de tu trabajo. Si tú haces que esa persona después de la grabación salga contenta, ese cliente va a estar más que satisfecho y va a saber que tú vas a hacer un buen trabajo. Y ese es el secreto de ser filmmaker a día de hoy. Saber jugar con la percepción del cliente y darle esa tranquilidad y seguridad. Y aquí entran muchísimos factores. Entra tu vestimenta, tu forma de tratar con el cliente, tú cómo juegas con su percepción. Y yo siempre he dicho lo mismo. A mí, por ejemplo, siempre me ha gustado ir a mis trabajos con un buen coche. Las personas, queramos o no, somos muy clasistas. Nos fijamos en
lo que nos transmiten las otras personas, por las emociones, pero también por lo que tienen. Y por eso mismo yo siempre he ido en un BMW, he ido en un Mercedes, y al final lo que doy la sensación es, este hombre tiene un poder adquisitivo grande, entonces no le hace falta mi dinero y sé que me va a cumplir. Es triste, pero las personas pensamos de esta forma, y por eso nosotros tenemos que jugar con esa percepción, desde nuestra vestimenta, cómo tratamos al cliente, en qué vehículo vamos. Es triste decirlo, sí, pero realmente es muy, muy importante la percepción que tengan de tu trabajo y sobre todo, como te digo, darle una tranquilidad y seguridad al cliente. Porque al final no deja de ser un trabajo que estamos realizando para un cliente. Entonces, muy importante, si pensabas que cobrar 50-50 era la mejor forma de que te pagasen, te puedo asegurar que lo único que vas a tener es problemas. Así que bueno, espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente.